Voy a dar algunas indicaciones básicas para trabajar con la técnica de la acuarela. La técnica de la acuarela necesita, entre otras cosas, un poco de paciencia. Eso hay que decirlo desde el comienzo, porque es una de las fundamentales diferencias con otras técnicas. Entonces la paciencia va a ser necesaria para poder lograr un buen trabajo. Lo primero que se va a evitar Lo primero que se va a evitar, sobre todo si tienes que cubrir con color un área más o menos extensa, como esta, es hacer lo siguiente. Coger el color directamente, sin diluirlo, sin prepararlo, y colocarlo en el dibujo. Esto no se puede hacer, no se debe hacer, ¿ok? El color debe ser preparado antes, y debe ser preparado antes en una paleta como esta. Si no tienen una paleta especial para colores como esa, se puede utilizar inclusive un platito de cerámica, lo que tengan. Lo importante es preparar el color. Entonces se coloca el color en la paleta, se mezcla con agua y se prueba antes de colocar el color en el dibujo, se prueba en un pedazo de papel, de cartulina. De preferencia que sea una cartulina similar a la que se está usando para hacer el dibujo de la pintura. ¿Por qué la prueba? Porque si el color no era de la tonalidad deseada, una vez que lo aplicaste en el dibujo, ya no puedes retroceder. Existe el riesgo de que se malogre el dibujo. Entonces, el color se prepara antes, se prueba, y una vez que estás satisfecho con el color que has preparado, si es justamente lo que estabas buscando, lo aplicas. ¿Ok? Otra cosa importante que justamente en este momento lo estoy haciendo y lo digo. Si en ese espacio que estás pintando hay otros objetos, otras cosas, por ejemplo acá hay un árbol, ¿no? Si tú sabes de antemano que ese árbol va a ser más oscuro que el color base que estás aplicando, lo puedes tranquilamente cubrir con ese color base. Porque siendo una técnica de transparencias, la acuarela, ¿no? Obviamente cuando apliques el color oscuro de ese árbol, no va a haber ningún problema, se va a sobreponer a la base clara. La otra cosa importante, aprovecho para decirla, es utilizar un tipo de pincel adecuado para la superficie que vas a pintar, ¿no? Por ejemplo, este es un número 10, ¿no? Para esta superficie, que es casi la tercera parte de ese formato A4, es el adecuado, ¿no? Aparte que se hace en modo muy rápido, ¿no? Ese es el resultado, ¿no? Vamos a ver si logramos completarlo. La otra cosa importante que también aprovecho para decirla ahora es de tener preparado el color suficiente para pintar el área que se ha decidido trabajar en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en acuarela es muy difícil lograr el mismo tono cuando haces dos preparaciones en dos momentos diferentes. Entonces, esta la logré haciendo una preparación como ustedes han visto antes. Si me quedó corta, si se me terminó y lo que yo deseaba era tener el mismo tono acá, va a ser un poco complicado, no imposible, pero es un poco complicado lograr nuevamente la exacta tonalidad, ¿no? Voy a aprovechar un poco que tengo acá todavía un poco de este verde claro y trato de diluirlo un poquito porque obviamente otra cosa que se puede hacer es agregarle agua, y si en este caso estamos representando un área verde, un jardín, bueno, césped, qué sé yo, esto no es necesario que sea un color parejo en toda su extensión, ¿no? Puede tener obviamente
zonas con diferentes matices. Inclusive se le puede agregar un poco más de verde, un poco más de amarillo, en fin. Lo importante es que se trabaje además en modo rápido, para que no se creen manchas, ¿no? Y la otra cosa que no sé si se está apreciando en este video es que yo estoy manteniendo la inclinación del papel, que obviamente está pegado en una superficie rígida, ¿no? Que es un cartón rígido, puede ser una tablilla o cualquier cosa que sea rígida, ¿no? ¿Para qué? Para que vaya bajando el color con el agua, y conforme se va formando esta gota en la parte inferior, uno puede ir jalando hacia abajo, aprovechando la gravedad, digamos, ¿no? Gracias a la inclinación del papel hacia abajo, ¿no? Entonces, esos son los pasos fundamentales para hacer una acuarela, sobre todo para cubrir áreas un poco grandes.